Bueno, la idea siempre es de permitirlo, ¿no? Porque esto es una rutina ya de años, no es de ahorita. Eh, Siempre marcar las cosas que sean importantes dentro de la especialidad. Y siempre les he dicho, ¿no? Que la parte clínica la van a manejar constantemente, así que no es, no es la idea, ¿no? Porque si no, tendríamos que acá hacer biología, fisiopatología y eso, ¿no? Ya lo tienen ustedes ahí con otros cursos y acá solamente es que ustedes puedan valorar los exámenes, ¿no? Que son importantes. Y eso, lo único que es leerlo. Yo sé que la forma de tomar el examen ha cambiado, pero tampoco lo dejen, ¿no? De lado, o sea, hay que leerlo con bastante cuidado también. Una de las enfermedades que hemos visto es la anemia perniciosa. Definitivamente uno diría, pues no, vamos a hacer hay glicoproteínas, anticuerpos, gastritis inmune, todo eso hay. Hay acloridia también igual, hay déficit de vitamina B12. Esta es una anemia megaloblástica. Generalmente se dice, ¿no? Con mayor frecuencia son las personas de adultos mayores que se llaman. Y el déficit principal de esto es la vitamina B12 y también secundario es el factor intrínseco, ahí a nivel. Podemos ver todas estas cosas, lo ven ustedes ahí, alguna sintomatología. Inclusive cuando hablemos de anemia megaloblástica tenemos que mirar a veces también hasta los leucocitos, ¿no? Que eso en una clase de práctica lo hemos visto, ¿no? Que son polisegmentados, megaloblásticas, y algunos son anisocitosis, etcétera. Que también hay dentro de las perspectivas nuestras que conozcan, ¿no? Porque de ahí viene el diagnóstico. ¿Qué es lo que se pide, no? Generalmente para saber si hay una anemia megaloblástica, pues tenemos que pedir un hemograma, ¿no es cierto? Y ahí vemos nosotros algunas características. Vemos que pedir vitamina B12, el fierro, porque hay que descartar que no sea también una anemia de tipo carencial por fierro. Y lo más importante, ¿no? Hay un frotí de sangre periférica que estamos viendo aquí. Reticulocitos también está disminuido. Recuerden que cuando hay problemas también de nutricional a nivel celular también disminuye las cosas. Y cuando hablamos de serología, estamos hablando de los elementos, ¿no? A veces pensamos que serología es BDRL, ¿no? Serología es todas las pruebas especiales que se hacen. Y acá tenemos nosotros por lo menos tres de las que se deben valorar, ¿no? Aparte que quizá puedan hacer otro tipo como la biopsia, ¿no? Pero acá lo más importante, antisuero, anticuerpos antifactor intrínseco, anticuerpos anticélulas parietales y la gastrina sérica. Teniendo la clínica, teniendo las evidencias hematológicas y estas pruebas, estamos hablando de una anemia perniciosa. Ahora, lo que tenemos nosotros acá es el Guillain-Barré, ¿no es cierto? Es una poliomielitis de causa desconocida. ¿Cuál es aparte de todas las manifestaciones que definitivamente el laboratorio, yo diría que es el 20% nada más de el estudio, ¿no? Porque va a ser la clínica y las pruebas electromiografía, etcétera, ¿no? Pruebas de bocado, etcétera, que son pruebas ya especiales neurológicas. ¿Cuál es la característica, en este caso, de una Guillain-Barré? Tenemos nosotros en el líquido cefalorraquídeo, hay una disociación albumino-citológica. ¿Qué significa esto? Que las proteínas que son elevadas deberían estar también con citología elevada. En este caso no. Hay proteínas elevadas y la citología es normal. Entonces, a eso se llama disociación. Y esto ocurre 2 semanas después del inicio de los síntomas. Entonces, si uno se pone a mirar esto, es lo típico, ¿no? En líquido cefalorraquídeo, la disociación albumino-citológica. Un hemograma que puede saber leucocitosis, recuerda como situaciones también, cómo empieza esta enfermedad, que puede ser leucocitosis o tal vez una leucopenia, pero generalmente leucocitosis. El AGA debe ser normal, salvo que haya mayor compromiso, ¿no? En este caso. Entonces, lo importante del laboratorio es el hemograma. Yo pienso que inclusive hasta debería ser los basal, ¿no? Pero por lo menos se representa esto el hemograma y la disociación albumina
citológica en líquidos cefalorraquídeos. Y vemos acá nosotros, ¿ven? Electromiografía, conducción, estudio de potenciales evocados, que son pruebas netamente neurológicas. La enfermedad celíaca, ya ustedes la parte como es clínica la van a manejar, ¿no? Entonces digo, no me incluyo mucho en eso. ¿Qué se debe pedir, ¿no? En este caso? Aparte de todas las pruebas de laboratorio, siempre la biopsia va a significar una atrofia, ¿no es cierto? Porque hay algunos compromisos a nivel intestinal. Pero marcadores serológicos de una enfermedad celíaca, anticuerpo antigladina, antiendomicio y antitransglutaminasa tisular. Esos son los marcadores serológicos y lógicamente, como esto es un compromiso también muchas veces de herencia, se utiliza los genes, ¿no? No vamos a preguntar este tipo de así porque a veces es confundido, ¿no? Pero sí hay el estudio de genes. Y por último, si realmente acá no hay una buena, ¿cómo se dice? A veces claridad, ¿no? La biopsia. En la biopsia se va a ver atrofia de velocidades, hiperplasia en las criptas, intestino delgado, son estándares de oro de diagnóstico, la biopsia. Esto nos ayuda para no entrar a la biopsia, pero si no hay, hay que hacer la biopsia, como pararte, como la parte importante también del diagnóstico de la enfermedad celíaca. La artritis reumatoidea es conocida, nos vive la sintomatología, qué sé yo, todas las cosas que ya ustedes lo han visto inclusive hasta en unas rotaciones. Pero ¿qué es lo que realmente en este caso los reumatólogos mucho utilizan, ¿no? La velocidad. Eso le va a indicar la inflamación. El PCR es un reactante de fase aguda que también tiene que ver con el aumento de la inflamación, compromiso, y esto también tiene que ver porque hay interleuquina 6, ¿no? Que está estimulando la salida del PCR. Si uno podemos pedir BCG, PCR y interleuquina 6, estamos hablando de que hay un cuadro inflamatorio realmente importante. ¿Qué otra prueba se pide, no? Factor reumatoideo. El factor reumatoideo también, que es una prueba vital para esto, no es una cosa específica, ¿no? A pesar que puede ser hasta bastante, eh, como verse un compromiso bastante grande, ¿no? Pero al final es eso. La prueba por excelencia es el anticuerpo, lo que llamamos nosotros antibiótico citrulinado, ¿no? Bueno, nosotros ya por la rutina decimos citrulina, ¿no? Entonces, estos son importantísimos. ¿Por qué? Porque los valores que pueden estar elevados, están hablando ya de compromiso extraarticular, mayor destrucción extraarticular y muchas veces articular significa que hay compromiso de tipo cardíaco, ¿no? O vascular. Si uno coloca pues artritis reumatoide y pone ANA, ANA también es anticuerpo antinuclear, es también positivo, ¿no? No muy marcadamente, pero es positivo. En este momento puede hacer ese tipo de manifestaciones con todo, no contando con alguna de las pruebas, definitivamente también sería una sospecha, ¿no? Pero ya las situaciones de compromiso es importante. En el hemograma hemos visto nosotros, ¿no? Y ya en las prácticas, una anemia véleo moderada en la fase crónica. Puede haber eosinofilia, que también presenta, compromiso, aunque no es muy frecuente, y también los leucocitos son normales. Si hay trombocitosis, en este caso, es un mal pronóstico. El daño es muy grave en caso de los artritis reumatoideos. Ya acá mencionamos, ¿no? El factor reumatoideo elevado se asocia con artritis reumatoidea agresiva, con mortalidad. Las pruebas basales siempre son necesarias, ¿no? ¿Por qué? Porque puede afectar esta enfermedad, generalmente una pleuritis, problemas cardíacos, renales también, los vemos, o también algunos compromisos también, como osteoporosis. La radiografía es como parte complementaria, ¿no? Pero no es de laboratorio. O sea, por eso cuando uno les pide a veces pruebas en general, pero se dice pruebas de laboratorio, no van a colocar pues pruebas que no son de laboratorio. En interleuquina también vemos nosotros, etcétera. Igual, estas son mayor cantidad de la interleuquina, estamos hablando de ese factor tumoral, estamos hablando que hay una erosión mucho mayor. En el lo que más se observa, y lo hemos visto también en la práctica, por eso siempre le menciono, ¿no? Que
hacemos la teoría y la práctica para que ustedes puedan grabar esto y ahora estamos repitiéndolo. Generalmente en el es la triada: anemia, leucopenia y trombocitopenia. Ojo, esto se ve también en los HIV, pero como estamos hablando de autoinmune, estamos hablando de esa particularidad del es. Esa es la frecuencia que hay una velocidad de sedimentación también elevada. Es un verdadero falso positivo, que también es una de las características, ¿no? Que se parece mucho al componente de cardiolipina, del fosfolipídico. Entonces, por esa razón, que es, acá el BDR tiene un componente cardiolipina. Entonces pone falso positivo. No es que tenga sífilis. Hay un PCR elevado, estamos hablando de serositis o artritis, también en este caso, a veces está miocarditis también. El examen de orina, si estamos hablando de la presencia de una proteinuria y le decimos que esta es una LES, acá definitivamente tenemos que hacer también que hay una nefropatía, ¿no es cierto? Urea creatinina para ver si hay compromiso renal, etcétera. Pruebas hepáticas. La característica es la pulvinemia y la hipercolesterolemia, que eso también se ve en estos pacientes. Bueno, tanto la prueba de coagulación que puede ser prolongada, y es una de las cosas que a veces nos equivocamos, ¿no? Decimos, están aumentadas, no se aumentan, se prolongan en el tiempo. Crioglobulina también procede a la presentación del LES, que es una de las características. Test de Kuhn también va a revelar que acá hay una anemia de tipo hemolítica, pues una anemia, el fierro es bajo y la ferritina también le baja. Todo lo que se menciona acá es una particularidad del LES. Pero ¿qué se utiliza para ser más específico? Los anticuerpos nucleares significa el DNA y el SMIT. Son las dos pruebas definitivamente que se utiliza para el caso de lupus. Pues es ya algo que nosotros lo tenemos por sentado, ¿no es cierto? En este caso. Al costado está el Sjögren, y una de las prácticas fue que puede tener mucha manifestación de la artritis, como también del lupus, AYANA, etcétera, pero la característica era pues la screener, ¿no? El diagnóstico a través de un papel de filtro. Esa es una de las cosas que no debe olvidarse, ¿no? Pruebas de screening. ¿Qué hay acá? Una afectación definitivamente oral, ocular, etcétera, o sea, los ojos secos que llaman. Como son pruebas que no son tan específicas de tener que esto es así, etcétera, esta es la característica para el test de Schimmer, es el importante para hacer el diagnóstico, ¿no? Del ojo seco, etcétera, ¿no? Perfil hepático, gamma globulina. ¿Qué es lo que se utiliza más para el Sjögren? Podemos tener todo esto porque hay también compromisos, si ustedes ven ahí, aumento, ¿no? Cardíaco. Siempre el Sjögren con el lupus hay una buena relación. Dentro de las características que puede tener el perfil hepático, etcétera, el Sjögren, que puede haber inclusive hasta en una leucocitosis, puede haber, etcétera. Lo importante son dos marcadores, ¿no? Anti-Ro y anti-LA. Anti-Ro y anti-LA. Estas son las dos características, y como dice el ANA está hasta el 50%, ¿no? Ojo seco, todo lo que es la mucosa seca, que es una característica propia, y hay inclusive compromiso, ¿no? Compromiso de alteración de lo que significa también las glándulas, ¿no es cierto? Entonces, es una característica. Puede haber problemas reumáticos, definitivamente, pero esto es una característica importante. Y la serología, que es parte de ese diagnóstico, ¿no? Anti-RO y anti-LA. Y como ven ustedes acá, hay leucopenia, anemia normocítica. Si es hemolítica, se relaciona con el título hematideo o lupus. Es la relación que tiene, más con el lupus que la artritis, ¿no? Hay una velocidad elevada, un cuadro inflamatorio. El PCR puede estar normal. Las criobulinas también y complementemia está revelando que hay un compromiso de vasculitis, cuando también acá hay problemas en este caso de crioglobulina, estamos hablando de otro compromiso también. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Importantes son estas dos pruebas,
Importante es la sequedad de las mucosas y algunas características también el hemograma que ya hemos visto nosotros en las prácticas. La esclerosis múltiple, como le digo, son enfermedades autoinmunes, pero muchas de ellas, el, ¿cómo le diría? La clínica mucho va a mandar, ¿cierto? Hay algunos compromisos, etcétera. ¿Qué es lo que ofrece el laboratorio? Podemos nosotros mencionar que en el líquido cefalorraquídeo, que de todas maneras le van a hacer, puede estar normal en cantidad de células o hacer una pleocitosis, ¿no? Como tiene una relación autoinmune, siempre van a estar aumentados acá los eh, linfocitos. Aunque no es muy alta, por eso está hablando menos de 50 células. Recuerden que los líquidos cefalorraquídeos, un promedio de esas 5 células. Acá, de todas maneras, hay un aumento casi de 10. Hay una hiperproteinorraquia, que generalmente en todos los procesos, sea inflamatorios, las proteínas van a estar muy elevadas. Y acá hay dos en condiciones, ¿no? Aumento del cociente albúmina-albumina, etcétera. Pero esto es lo importante del líquido cefalorraquídeo, bandas oligoclonales. Esa es la característica dentro del laboratorio de una esclerosis múltiple. Y le mencionaba antes, ¿no? Acerca del antifosfolipídico. Definitivamente, esto ya vemos nosotros que hay un compromiso netamente no vascular. Y estas son las pruebas que están aquí. Anticuerpos anticardiolipina, por eso le mencionaba que se parece mucho con ese BRL lupus, anticoagulante lúpico y los otros compromisos que ahorita no se ven acá. Ahí está. Anticuerpos anti-beta 2. Si ustedes se acuerdan de ese anti-beta 2, es mucho de lo que se menciona a veces a problemas renales, ¿no? Entonces, esto de acá, los títulos medios y altos en al menos 2 ocasiones en 12 semanas. Nos dan el diagnóstico dentro del laboratorio. No estamos hablando de la parte clínica, que es la paciente que tiene aborto, que tiene problema vascular, que tiene, etcétera, ¿no? Estamos hablando solamente de la parte del laboratorio. Ahora, una de las cosas que realmente sí es, no diría que más importante que el otro, ¿no? Pero esto es lo que vivimos nosotros. La malaria más grave es definitivamente falciparum. Luego el resto, la gravedad siempre es muy baja. Generalmente hay un mayor compromiso, sí, pero es baja. Vemos ahí un proceso dentro de las manifestaciones, ¿no? De 7 a 14 días, etcétera, 7 a 12, 18. Es importante que no se olviden tampoco. Y que no se olviden también que la transmisión no solamente sea por picadura. Hay muchos bancos de sangre a nivel Brasil, etcétera, hacen malaria. Nosotros no hacemos malaria, salvo en lugares donde, por decir, están cerca de Brasil, ¿no? Y ahora debería hacerse porque ya la malaria está por todas partes. Pero es lo que se hace. La forma transfusional por vía congénita y también accidental, cuando hay compromiso y contaminación. Esa es la importante de esto, la parte epidemiológica. ¿Qué es lo importante en la malaria? Definitivamente tenemos que ver cuándo hay una complicación. Y generalmente la malaria más grave, se refiere al falciparum, más que todo, es la malaria cerebral. Y esto tiene que ver definitivamente con qué? Tiene que ver también con la densidad el recuento que se hace por campo en los microscopios, tiene que ver con eso. Y esto también está relacionado a eso, ¿no? O sea, hay una mayor densidad, significa que prácticamente los hematíes están sembrados, pues sí, ¿no? ¿Sí? Están sembrados, y la manifestación de malaria cerebral. Entonces, esas dos características son de estas malarias graves. Y a eso algunos consideran también con qué, como tipo hiperparasitemia, ¿no? A esto va a dar compromiso, problema respiratorio y definitivamente hay hemoglobinuria, o sea, pérdida, ¿no? En este caso, una anemia bastante grave. ¿Cuál es la prueba por excelencia, ¿no? Que se pide en estos casos de la malaria? La gota gruesa.
Cuando un paciente viene, ahorita se está cambiando mucho ese concepto, ¿no? Porque ahorita el dengue y la malaria están juntos. Ingresado al hospital un paciente con fiebre, malestar general, y se viene del oriente, por decir un sitio específico, y decía, de frente nos pedían gota gruesa. Es un hemograma, de todas maneras, hemograma, etcétera, ¿no? Pero la gota gruesa. Si la gota gruesa era negativo, mire, por la sintomología que se parece, ya pasaba para que hagan el diagnóstico de dengue. Esa era la rutina de siempre. Ahora tenemos dengue acá en Lima, en malaria, igual estamos, como decir, esto, con los mosquitos por todas partes. Entonces tiene que hacerse siempre esa paridad de diagnóstico, ¿no? El dengue ahora ya se está haciendo por pruebas rápidas que llamamos, y luego viene ya a hacer el control en el Instituto Nacional de Salud. Entonces, en la malaria, que tiene que ver pues con manifestación de la densidad alta, ¿no es cierto? Cuatro cruces, y la malaria cerebral, que son gravísimas. La gota gruesa, por excelencia. El frotí de sangre periférica siempre va a ser necesario porque van a ver ustedes las anormalidades y van a ver también algunas alteraciones, ¿no? Tipo hemáticas, leucocitarias, etcétera, ¿no? Porque va a haber anemia. También se hace el diagnóstico a través de la inmunología, ¿no? ELISA, inmunocromatografía, prueba rápida e inmunofluorescencia. El hemograma vamos a ver, pues, definitivamente anemia, vamos a tener problemas de glucosa, pérdida. Hay que hacer pruebas hepáticas porque recuerden que la malaria ahí se aloja también. Perfil de coagulación para ver por la cuestión de la anemia, que también es alteración, porque esto es hepático, y porque el riesgo de sangrado puede ser mayor. Por ejemplo, hemos contado nosotros pacientes, eh, acá, me acuerdo antes de la pandemia, algunos vinieron con una anemia, pero terrible, ¿no? Entonces, esos pacientes tienen que darse grupos, pedir su grupo sanguíneo y factor Ricci. Pruebas renales, sí. Haga el electrolito, porque recuerden, cualquier compromiso, en más volumen va a haber compromiso también pulmonar, que sucede también con estos pacientes. Entonces, volvemos. El mecanismo de transmisión, la gravedad, comparte con la densidad, y el diagnóstico, que es importantísimo, el primario, la gota gruesa. En el dengue, definitivamente hay dengue sin signos de alarma, con signos de alarma, dengue grave. Esto ya es los cuadros que la OMS también lo ha actualizado, se puede decir, y esto es por parte de ellos, ¿no? Han visto la parte epidemiológica. Aquí lo importante, en la primera parte que todavía no hay alarma, etcétera, siempre vamos a hacer un hemograma. Y hay un compromiso de leucopenia, sobre todo en este caso, que puede haber otras causas, ¿no? Pero por lo menos es lo que más se ve. Como signo de alarma ya tenemos nosotros manifestaciones, si estamos teniendo vómitos, etcétera, líquidos, entonces tenemos que ver que hay una concentración, ¿no? ¿Cierto? Hay sangrado de mucosa, hay una anemia, un hemograma, etcétera. Cuando llega al negre grave, tenemos nosotros aquí una trombocitopenia y alteración de la coagulación. Y aquí se observa más, ¿sabes qué? Esa hemoconcentración. O sea, los hematocritos suben, la hemoglobina está baja. Entonces también es eso, porque hay pérdida, ¿no? ¿Qué se observa ahí? Y vemos nosotros en un hemograma, y esta es una de las cosas, recuerden que este es un virus, al comienzo puede haber una leucocitosis, aunque alguna vez se dice que está bajo, puede haber una neutropenia y luego se observa también linfocitos atípicos. En los exámenes de hematología siempre vean la parte de comentarios, ¿no? Ahí se menciona linfocitos atípicos, variantes. Uno tiene que pensar lo que es un virus, preferentemente, por experiencia, ¿no? Un virus. El hematocrito y plaquetas seriados en la evaluación del dengue grave, hay una estabilización de líquidos y shock, hemorragia. Es lo que se observa en estos pacientes, generalmente. Y entonces, por eso se ha evaluado mucho con hemograma, y acá también hay pedir sangre, ¿no? Que creo que no le he pedido acá. Hemograma, leucocitosis, hay una concentración, le mencioné. Ya el hematocrito sube. ¿Ya? ¿Por qué? Porque
hay pérdida, la hemoglobina está presente. Entonces, uno piensa, oh, tiene como 50 hematocritos, sube y porque hay descompensación con hemoglobina, hay pérdida, hay compromiso hepático, y esto, como se menciona, ¿no? Leucocitosis, hemoconcentración, compromiso hepático, indicadores de mortalidad. Perfil de coagulación, recuerden que hay compromiso hepático, velocidad, porque es un compromiso inflamatorio infeccioso, compromiso hepático, respiratorio, definitivamente urea creatinina, pero compromiso de tipo renal, diferencial. ¿Y qué es lo que hace, no? Mencionaba acá la malaria, ¿no? Le hacen gota gruesa. Gota gruesa negativa es dengue. Esa es la frecuencia por la sintomatología muy, muy semejante al comienzo. Un hemocultivo para ver si no es otro problema, ¿no? Que no tiene nada que ver con el dengue. Radiografía y qué es lo que se estila muchas veces pedirle en estos pacientes, ¿no? Me puede haber compromiso cardíaco, pues un electrocardiograma o KG. De las pruebas, generalmente el PCR es el más importante. Hay pruebas rápidas ahorita, hay pruebas rápidas, pero para hacer el diagnóstico definitivo son el PCR, reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Todo lo que es biología molecular. Pero ahora ya hay pruebas rápidas que puede ofrecer en ese momento la viabilidad del paciente, evolución del paciente y si hay mayor compromiso. De todas maneras, eso pasa a ser una prueba para hacer la confirmación, ¿no? A nivel del instituto. La peste, ¿quién es el germen? Es Yersinia peste. Ya acabó, ¿cierto? Hay una coloración bipolar, eso ya es parte de lo que nosotros vemos, y también puede haber este diagnóstico por inmunofluorescencia o PCR también. Puede haber estas dos. Detección de anticuerpos contra Yersinia, hemaglutinación, también ELISA, etcétera, o también el antígeno F1. O sea, es un machacado de bacterias y el antígeno F1 sirve para hacer la inmunocromatografía. Pero el germen causante es Yersinia peste. Coloración bipolar, tenemos el diagnóstico directo o PCR, etcétera, o anticuerpos anti-Yersinia. Entonces, va a haber esto es una inflamación, una infección, es hemograma de todas maneras, y siempre menciono pruebas basales porque hay que saber la situación del paciente. Porque esta generalmente es pacientes de que tienen un bajo, ¿no? Nivel socioeconómico, etcétera, están en lugares donde hay agricultura, ¿no es cierto?, etcétera, hay roedores, entonces hay que ver la situación del paciente. Ahora, si hay mayor compromiso, hay que hacerlo de todas maneras su grupo sanguíneo, haga prueba de coagulación y pruebas hepáticas. Casualmente para que observen esto nada más, esto, la ventaja de la Yersinia que sí se puede aislar por cultivo de sangre y tejido. La mayoría de casos a veces no, en este caso sí. Este no, este carreo me estoy olvidando. Acá también se puede hacer esto. Eh, hay ¿cómo se dice? Medios que pueden utilizarse, pero generalmente por el riesgo, ¿no es cierto? Más se utiliza pues la prueba de diferenciación o prueba de LIFI o PCR, complementando con los hemogramas. Y ya ustedes saben de que Yersinia pestis, dentro de lo que OMS dice, ¿no? En el Perú dice que no hay, pero el tercer país que tiene peste es el Perú. Pero en las estadísticas no sale nada. La enfermedad de Carrión, lo importante de todo eso es el diagnóstico, y esto es importante porque también se puede aislar, ¿no es cierto?, en sangre y tejido. La mejor forma de diagnóstico cuando quieren hacer un diagnóstico se agarra la parte donde hay la lesión y se hace una tensión y se observa esto. Se observa lesión en piel y ganglio, conjuntiva, infiltrado leucocitario, etcétera, granuloma epidérmico. Esto es mi concepto. O sea, se hace de las lesiones. Y esa es la ventaja de esta patología, ¿no? Y
también se utiliza para hacer el diagnóstico, o sea, el aislamiento en sangre y tejido. Aunque el crecimiento es lento, como se menciona, de todas maneras es parte del diagnóstico. Como toda prueba, el hemograma. Y como esto también provoca lesiones hematológicas, grupos sanguíneos, pruebas de coagulación y el examen directo que tiene que ver de la lesión. La leishmania es una de las cosas anecdóticas, ¿no? Y esta es una cosa que tienen que conocerlo ustedes, ¿no es cierto? Y dos tipos de lesión existen en nuestro medio, ¿no? La cutánea, que es conocida como UTA en nosotros, y la mucocutánea, espundia. Entonces, eso es lo que definitivamente se tiene que conocer, ¿no? Tenemos nosotros como morfología, que generalmente son por biopsia. Esto también se puede hacer por cultivo, y se observa esta morfología también de los promastigotes. Pero ¿qué se hace cuando hay que hacer el descarte y definitivamente como primera medida, ¿no? Hay una prueba, la prueba de Montenegro que llaman. Es una leishmanina. Es como si fuera un PPD. Se le agrega acá, hay una respuesta, ¿no es cierto? Exuberante una pápula y se positivo. Entonces es la prueba de Montenegro, importante para el diagnóstico clínico y biológico de leishmaniasis cutánea. La leishmanina. En la enfermedad del virus del ébola, es otra patología. He escogido solamente esto porque todos son prácticamente virus, ¿cierto? Son virus. Pero la que más dio bola antes de la pandemia fue el ébola, que se hizo un laboratorio específico para eso y al final no tuvimos ningún caso. Pero el ébola es la segunda de las virosis mortales, ¿no? La primera es Marburgo y luego sigue con las nuestras, ¿no? Que son los coronavirus. Pero aquí definitivamente lo que es, una de las cosas es la misma que para todos, ¿no? La transmisión también al humano por murciélago. Ingresan a los terrenos para cultivo, etcétera, y ahí están los murciélagos y sucede eso. También hay en puercoespines, primates, transmitida persona a persona por contacto directo de qué? De sangre, secreciones, órganos, fluidos. Situación epidemiológica importante, ¿no? También puede transmitirse por superficies, ¿no te das cuenta? Como todos los virus, ¿no? Puede cama, etcétera. Puede haber también este compromiso porque la costumbre es comer monos y hay compromiso también de algunos componentes biológicos, inclusive hasta el semen, como si fuera una relación TC, ¿no? Igual, hay que diferenciarlo de paludismo, fiebre tifoidea y meningitis, por los cuadros que dan, ¿ya? Por el cuadro que dan. El hemograma, pruebas hepáticas, pruebas renales, examen de orina, pruebas de coagulación, grupos sanguíneos, marcadores cardíacos. ¿Qué se debe pedir para hacer el diagnóstico? Porque digo, todas son pruebas que nos dice la situación del paciente. La prueba de diagnóstico tiene que ser el PCR, porque es virus. Puede haber ELISA, prueba de tensión antígeno, etcétera, que tienen pruebas rápidas, pero el PCR es por excelencia en este caso. Es un virus que tiene que ser tratado a nivel 4. Una de las cosas que sí tienen que ustedes tener presente es tres coronavirus. El SARS, el MERS, que es el Arabia, África, Arabia, aunque esto ya pasó inclusive a Europa, y el SARS-CoV-2, que es el COVID-19 que hemos tenido nosotros. Pruebas basales, interleuquina, PCR, pruebas hepáticas, pruebas renales, coagulación, controles, imagenología. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estas pruebas? Recuerden, ¿no es cierto?, estas pruebas que aparecieron en el África, en la parte de Asia y lo que es Europa, y también, ahorita los tres están, porque inclusive han encontrado en Estados Unidos casos de esto. La relación que debe haber, ¿no es cierto?, es la misma. Y no hablamos a veces hasta el compromiso respiratorio y vemos también la misma radiografía, porque son los mismos. Ahora, ¿cuál es lo importante de todo eso, no? Si hablamos de epidemiología, estamos hablando de murciélago, mono, estamos hablando de los camellos, auténidos, estamos hablando de cualquier otro tipo de animal.
Acá fue supuestamente el murciélago y luego transmisión de persona a persona. El test de coronavirus puede ser de tipo serológica, la prueba rápida. Ahorita hay antigénica, había la prueba rápida de screening, y esto fue una situación realmente que llamó la atención mucho, ¿no? Pero en las pruebas rápidas, no antigénicas que llaman, las pruebas rápidas que son de otro compromiso, y inmunocromatografía también, pero otra más específica, se utiliza para screening, no para hacer un diagnóstico. Y luego las pruebas que son definitivamente es el PCR. Todos los virus, hemos mencionado que las pruebas para esto, todos los virus, el diagnóstico definitivo es PCR. No proteína C reactiva, ¿no? Sino reacción en cadena de la polimerasa. Que hay uno directo, no indirecto, etcétera, pero es la misma. En la parte de neumonía, lo que es importante es que todos los virus que hay o bacterias que hay a nivel otorrino, podemos decir así, aparecen muchas veces en caso de los ancianos, en caso de los niños pequeños o prematuros, problemas del mismo germen. Yo solamente estoy tomando algunas consideraciones, ¿no? Hay una mortalidad hasta el 7% en casos, más en niños se observa, y el germen por excelencia, no es el único, en caso de estos niños es el hemófilos influenza tipo B. Es el germen por excelencia. Luego tenemos nosotros que tenemos neumococo, streptococo, estafilo, todas estas pruebas de las bacterias se pueden aislar. Así que si hay un compromiso, y acá podemos ver, ¿no es cierto?, la estructura supraglótica que están comprometidas. Se puede tomar ahí una muestra y hacer todos los cultivos que sean necesarios. Fiebre, disfagia, la típica, ¿no? Porque hay un compromiso ahí, voz, tifonía, cianosis, porque se cierra definitivamente el dificultad respiratoria, etc. En este caso, la gravedad se ve por esta mortalidad. En la bronquitis ya lo conocemos, ¿no? Hay bastante edema, expectoración, etcétera, pero hay dos condiciones que son importantes, ¿no? Hay una bronquitis aguda no complicada, tos. También hay una incompetencia del paciente, no hay fiebre, sin comorbilidades y adulto joven. No se le va a pedir otras pruebas nada más que las rutinarias, pero cuando ya hay después de 3 semanas, el paciente ya es un inmunodeprimido, fiebre, ahí tiene comorbilidades y de adulto mayor, hay que pedirle todas las pruebas. Y en este caso pues, hay que verlo. Las mismas que son de parte del antes mencionado, las mismas son para acá. Son los mismos gérmenes. Esa es la frecuencia. Y puede ser en cuestión viral al comienzo también esta manifestación y luego se contamina con gérmenes, ¿no? Que son frecuentísimos, neumococo, estafilo, que son los que más eh, se observan, ¿no? En este caso. El EPOC, que tiene que ver con, en este caso, bronquitis crónica, ¿no es cierto? Y algunos compromisos también a nivel respiratorio propiamente. Hay una situación también aquí, ¿no? Si fuera esto bronquitis crónica, si fuera un EPOC que hay compromiso de los dos, y enfisema, tenemos nosotros un hemograma, vamos a ver de todas maneras que está elevado, definitivamente, porque ya hay un compromiso mayor, glucosa, urea creatinina, cultivo de SPUT y haga electrolito. Cuando uno habla que inclusive la glucosa puede estar bajo o elevada, estamos hablando generalmente cuando hay un compromiso grave del paciente. Rayos X, ver la parte respiratoria y el diagnóstico esto de acá definitivamente es importante, ¿no? Pero el diagnóstico es la espirometría, que no es laboratorio. Ahora, como esto tiene un antecedente que puede ser asmático, puede ser una bronquitis crónica, hay que pedirle una hemoglobina E, alfa-antitricina, y también si hay productos tóxicos que han provocado también las lesiones a nivel pulmonar. Pero la espirometría es como decir el gold estándar. En el asma, definitivamente hemos mencionado que también tiene las mismas características de un EPOC, ¿cierto? Tiene que ver con situación de alergenos, con todo tipo de alergenos, animales, industriales, vegetales, etcétera, que uno tiene que manejarlo, etcétera. Igual va a haber un hemograma y esto va a significar definitivamente que hay un compromiso, ¿no? Como toda infección,
Eosinofilia, el compromiso definitivo, por eso que se le pide acá, igual que en el EPOC, hay que ver la inmunoglobulina E, porque el compromiso respiratorio había empezado por un problema alérgico. El calcio, perfil hepático, urea creatinina, eosinofilia. Una de las cosas interesantes que muy poco se pide, eosinofilia en esputo, secreción nasal o conjuntival. Algunos médicos lo piden. Y se observa esto, definitivamente, ¿no? Pruebas de alergenos, que bueno, esa es una rutina ya que se observa mayormente, de todos los alergenos probables, ¿no? Etcétera. Hay electrolito porque acá definitivamente hay un compromiso respiratorio, interleuquinas igual, prueba de sudor, que es importantísimo, o porque hay, ¿no? O electrocinógeno, etcétera, porque descartar también fibrosis quística, descartar que un examen de heces también, porque el compromiso puede ser que hay parasitosis, también se da, y el cultivo de esputo. Pero ¿cuál da el compromiso mayor para el registro de esto? La espirometría. Entonces ya tenemos dos, el EPOC y el asma. Pero en este caso sí hay que pedir parásito. Y nosotros hemos visto, ¿no? Pacientes con situaciones alérgicas y le encontramos parásitos. Inclusive está haciendo el ciclo de los, el ascaris. Cultivo de esputo, hay que verlo también porque es un compromiso respiratorio. Ahí tricinógeno, etc. Inmunoglobulina E, no se olviden que en la EPOC y acá también se utiliza. Y luego todas las manifestaciones que pueda tener este paciente, ¿no? Eosinofilia, esputo, nasal, conjuntival. Como cuadro de neumonía, no más, nosotros ya conocemos fiebre, tos, esputo purulento, dolor torácico, disnea. Vamos a tener matidez, frémito, etcétera, crepitante y dolor pleurítico. Hay una situación aguda, subaguda o crónica, que es lo que más se utiliza, ¿no? Definitivamente. Vemos nosotros que hay un hemograma, que puede ser leucopenia o leucocitosis. Puede haber también bajo hematocrito. Recuerden que en muchos de los casos de neumonía que son graves y una glucosa elevada, es pronóstico de una fatalidad. Creatinina puede estar elevada, agua y electrolitos también pueden estar alterados. Hay que hacer un cultivo de esputo y en este caso siempre se le va a pedir, si no, un GRAM y un BK. Esa es la frecuencia que se utiliza en examen de esputo. Si hay derrame pleural, igual también. Se hace citoquímico, ya les saben ustedes que es la química, glucosa, proteína, generalmente lo más frecuente, ¿no es cierto? Y luego vemos el tipo de células, y en este caso también entra al cultivo. El tipo bacteriano, generalmente, y también tuberculosis. Cuando hay este compromiso y todavía no se tiene, apenas se ve todas estas manifestaciones de fiebre, el médico tiene la costumbre de pedir hemocultivos. Porque recuerde que una neumonía puede volverse una situación septicémica también, no solamente está localizado. Y derrame pleural igual, ¿no? Estamos hablando acá. Serología, generalmente la serología ya de pruebas especiales que puede hacerse con nivel de biología molecular son las dos. Esto no se puede ver normalmente. Y una grafía de tórax. Entonces, y ya ustedes saben de que hay neumococos, estafilo, etcétera, y en caso de pacientes que están hospitalizados, pues creo que está acá, ahí está. Neumonía, en este caso, ¿no es cierto? Intrahospitalaria, virus sincitial respiratorio, que es una de las cosas que están no solamente en niños, sino también en personas mayores puede ocurrir. ¿Qué se observa más? Pseudomonas. Es un problema, ¿no? Coli, Klebsiella, Haemophilus, Enterobacter, Staphylococcus, y luego hongos también, Aspergillus, Cándida y tuberculosis. Estos son neumonías que pueden resultar dentro de la hospitalización. Las neumonías dentro de la comunidad tienen antecedentes, ¿no? Un paciente fumador con una enfermedad crónica, en este caso respiratoria, un asma, un paciente que está desnutrido, ¿cierto? Y los ancianos. Mayormente, siempre a la cabeza está el neumococo. Luego micoplasma, clamidia, virus sincitial respiratorio, hemófilus, enterobacteria, estafilococo y luego tuberculosis. Por eso que en estos pacientes es un cultivo bacteriano frecuentemente y tuberculosis.
siempre se le va a pedir una coloración para becar y una coloración de grano. Ahora vemos algo de lo que son las pruebas de, no sé, los seminarios, ¿no es cierto? En este caso, las historias clínicas. Y miren, paciente, y una de las cosas que siempre les he manifestado, por lo menos al grupo que está conmigo, es no se vayan al diagnóstico, y cuál es el proceso de poco a poco, ¿no? Que es importante. Y si acá hay un paciente que acude a los servicios de emergencia, urgencia, por un cuadro clínico, 2 meses de evolución. Hay un dolor en el flanco derecho y irradiado el testículo ipsilateral. ¿Cómo lo tratan? Como cólico, antiespasmódico, mejoría parcial. ¿Qué significa? Que no revisaron al paciente. Así de simple. Un mes después, consulta nuevamente reaparición de la sintomatología y refiere un aumento del tamaño del testículo afectado. Entonces, ya hay una situación ahí aparentemente traumática, bacteriana, tuberculosis, no podemos descartar todo eso. ¿Pero qué hace? Tiene un primer antecedente, ¿no? Leucemia. ¿Ok? Ya sabemos nosotros, y esa es una de las cosas que se conoce, es que la leucemia, en este caso, este tipo, da, como decir, una especie de compromiso testicular. Eso por literatura, ustedes lo leen, se van a dar cuenta que es así. Es un compromiso testicular. Si había una cosa acá y esto, deberían haber sospechado, pero bueno, no se hizo. Hay inflamación, aumento del contenido escrotal, derecho, hay orquialgia, dificultad para palpación del testículo con iluminación, es negativa, testículo izquierdo sin alteración. ¿Cuál fue todo esta supuestamente descartar el diagnóstico, ¿no? Hidrocele, hernia inguinal y tumor germinal. ¿Qué cosas piden acá? Ahí viene el asunto, ¿no es cierto? ¿Qué cosa piden? Porque lo primero tenemos que hacer, si tengo la sospecha que sea un tumor, sobre todo germinal, descartando las otras, que sea una hernia porque nosotros la palpamos, etcétera. Hidrocele también se observa con esas pruebas que son transiluminación, etcétera. Y a veces, ¿no? Haciendo un buen examen, pero acá es el tumor germinal. Eso no puedo hacer el diagnóstico, pero sí con una prueba, ¿no es cierto? Una prueba que deben estar pensando ustedes, ya es tumor germinal. Nosotros hemos tenido pacientes así, ¿no? Y vemos nosotros y pedíamos una prueba de hormona gonatrofina coriónica. Eso descarta la posibilidad de que sea un tumor de tipo germinal. Luego tienen ustedes marcadores inmunohistoquímicos, etcétera, ya que está hablando de la leucemia. Control postoperatorio 15 días después, que presenta dolor, hematoma, dehiscencia, signo de infección local en el sitio operatorio, por lo cual se hospitaliza. Tienen ustedes un diagnóstico primario, ahora tienen un diagnóstico post. ¿Qué le pedimos acá? ¿Qué se le pide a un paciente que tiene un proceso infeccioso? Y tiene ahí, hay una abertura, ¿no es cierto? Una dehiscencia y signo de infección local. ¿Ah? Un cultivo, doctor. École, es así. Se realiza la evaluación en medicina interna y clínica y viene la tercera, por eso justamente tiene que ser todos los procesos quirúrgicos que hay infección, todos, ¿eh? El médico siempre nos pide un cultivo, que saquen la muestra de ahí. Sea el lugar donde esté, si sea de pared, etcétera, nos pide siempre un cultivo, eso no debe olvidarse. El paciente presenta una tórpida evolución, presencia de taquicardia, edema generalizado, signo de falla renal aguda, desarrollando síndrome lisis tumoral. ¿Qué es eso? ¿Se dan cuenta cómo en una historia que puede ser tan simple, ¿no? Así relatada, comienzan a ver cosas, ¿no? Y uno tiene que pensar qué cosa es la lisis tumoral. Eso nosotros hemos tenido los pacientes ahí en el hospital que después de hacerse, ¿no es cierto?, la quimioterapia, y comenzaron a tener compromiso, ¿no? Uno de ellos también es el calcio que se eleva. Entonces, una de las cosas es, ya él lo colocaba ahí el diagnóstico del paciente, ¿no? Un síndrome de lisis tumoral. Eso sí lo van a tener que estudiar ustedes y buscarlo.
Luego la otra persona, mire, para que vean que hay situaciones que uno saca así de paciente 27, mujer, natural de Guano, procedente de Lima. Historia de enfermedad, 15 días, ingresa al paciente con expectoración blanquecina, dolor torácico, punzada, sensación, alza térmica, escalofrío, sintomatología persiste hasta llegar a disnea de reposo, luego agregándose días ante el ingreso de lesiones cutáneas diseminadas, bajo de peso. Cuando uno ve esto, ¿cuál es la primera cosa que pensamos? Yo pienso en tuberculosis, así, de frente, y que hay otro compromiso agregado definitivamente. ¿Qué se le pide a la paciente? HIV positivo. ¿En qué pacientes frecuentemente suceden estos problemas? Un HIV positivo, inmunodeficiencia. Y en radiografía vemos diseminación hematógena del proceso miliar específico. ¿Qué cosa es? Tuberculosis. Cultivo de hongo y histoplasma capsulato. Ya tiene tres cosas. A veces pensemos, no, sí tiene histoplasma capsulato. Me dice, sí, es un diagnóstico ahorita. ¿De dónde viene? De un HIV. ¿Qué más tiene? La segunda, tuberculosis. Y la tercera, que la mata, definitivamente es histoplasma. Entonces vemos nosotros que en el examen auxiliar, aparte del diagnóstico que podemos tener acá con los cultivos, con los exámenes, etcétera, vamos a ver que hay una pancitopenia severa. ¿Se acuerdan de antes, no? Con el lupus, también igual. ¿Cierto? Leucopenia, neutro, leucopenia, trombocitopenia, etcétera, y anemia. Acá, como todas estas manifestaciones que está, tenemos una pancitopenia de tipo severa. Y cuando es severa, estamos hablando de una anemia bastante marcada. Acá me olvidé de colocar, de todas maneras, así son pacientes comprometidas, hay que proveerle también de la sangre, ¿cierto? Una velocidad de desogenasa. Cuando hablemos de desogenasa demasiado alta, estamos hablando que hay una destrucción. Siempre es destrucción, lesión, necrosis. Es lo que sucede en todo sitio. Y acá definitivamente, a pesar de todo, las transaminases no están tan elevadas, ¿no es cierto? Pero hay un compromiso mayor de otros sistemas, niveles, etcétera. Y el BK que siempre le piden a esta paciente, porque el médico siempre está considerando que hay un BK, está negativo. Entonces, hay tres diagnósticos, hasta cuatro, ¿no? No, tres diagnósticos tiene PH, tuberculosis y histoplasma. Otro de lo que hemos visto nosotros en la parte práctica es la curva de tolerancia a la glucosa. Y vemos nosotros que hay un basal, ¿no es cierto?, que es importante, valores que también tenemos que ver si están alterados o no. Esta es la prueba de tolerancia a la glucosa que ustedes han visto, al basal, 30, 60 y 120 minutos. Ahí hacemos nosotros el diagnóstico de ser un paciente con diabetes tipo 1, tipo 2, etcétera. ¿Cierto? Podemos ver eso. Es importante también saber la contraparte, que cómo está la insulina en ese momento. Pero hay otras pruebas más, ¿no es cierto? Hay pruebas de la glucosa postprandial, y vemos acá nosotros, ¿no? Hay un ayuno de 8 horas. Después de las 2 horas, que hay que comer algo, no es que siempre se dice al paciente, tome su desayuno normalmente, ¿no? No que vaya a comer, pues, en medio panetón, como se dice, ¿no? Y gaseosa, ¿no? Es así, porque eso ya desmarca mucho. Se hace consejería con este caso, entonces hay alimentos que son de uso frecuente, ¿no? A las 2 horas hay que hacerles. Lo normal encontrar una glucosa postprandial es menos de 126, porque estamos hablando de 126 a más, estamos hablando de una prediabetes. Ahora, ¿por qué razón esto? Porque a veces no se le puede hacer prueba de tolerancia a la glucosa al paciente. Nosotros tenemos, por característica, ya por situación, el paciente llega entre 180 a 200, en la basal no le hacemos, porque agregarle azúcar, en este caso a la paciente, hemos tenido dos casos de pacientes que se han ido al coma y otros que se han ido a emergencia grave, ¿no? ¿Por qué? Porque la glucosa se le subió pues el triple. Entonces ya los médicos saben de cuando hay estos valores, le avisamos, pueden hacer glucosa postprandial. O a veces hacen glucosa eh, basal, 2 o 3 veces seguido. Y acá está, ¿no? Otras pruebas más. 2 glucosas basales debe tener menos de 7. Una de las cosas que también vieron ahí, ¿no? Vimos que habían
Normal estaba curva de tolerancia a la glucosa y había presencia de glucosa en orina. La única condición de esto es que hay un compromiso de tipo tubular. ¿Cómo se llama? Glucosuria renal. En el frotis que hemos visto nosotros, hemos visto ya dos, ¿no? Hemos visto hemogramas ya constantes. Estamos hablando de granulaciones tóxicas, infección, vacunación, infección, leucopenia o leucocitosis, infección, policementación, problemas que podemos nosotros ver que se observa esa alteración en pacientes con problemas megaloblásticos, ¿no? Pero ya tenemos frecuencia de ver esto. Ahora, inclusive si le agrego acá linfocitos variantes, ya estoy pensando en esta periférica que puede ser una enfermedad viral, una probabilidad. ¿Qué hemos visto en los hematíes? Hipocromía, eristocitosis, macrocitosis. Si acá yo veo esto, estoy hablando de una megaloblástica, ¿no es cierto? Esferocitosis, fragmentos hemáticos, estoy hablando de qué? Anemia hemolítica, por consideración. Puede haber macroplaqueta, que también se observa en pacientes con problemas de infección también, algunas veces otro tipo de hormonas, pero vamos a quedarnos ahí nomás. Trombocitosis, ya saben que este es un reactante de fase aguda, entonces se presenta, ¿no? Y trombocitopenia cuando hay compromiso, pues como hemos visto, de tipo viral o inmunodeficiencia. Y acá le estoy mencionando, ¿no? Dentro de los comentarios hemos visto granulaciones tóxicas, escasa, degeneración vascular, linfocitos activados. Esto, en cualquiera, digo por la experiencia, no digo que sea así al 100%, por experiencia hemos visto que esto implica un problema de tipo viral. Bueno, le estoy colocando acá porque esto no va a entrar así, sino de manera corrida, ¿no? Ustedes tienen una hemoglobina de 9, un hematocrito de 20, una glóbulos rojos, así 2000, este es una anemia. Ahora, la situación es, ¿otras cosas también me implican la anemia? Sí, la constante corpuscular. Entonces tengo que ver acá la anemia megaloblástica, etcétera, como está también, acá dentro están los valores por lo menos, dentro de acá me está hablando de eso. Hay un compromiso de una anemia. No vamos a hablar de megaloblástica o ferropénica, ¿sí? Todos estos elementos me están indicando una anemia, porque muchas veces solamente se basan en la hemoglobina hematocrito, pero el glóbulo rojo está indicando también que está bajo. Entonces, todo esto con la constante me están indicando a mí que es una anemia. Eso también ténganlo por consideración, digo, no solamente por el examen, sino también porque ustedes están, va a entrar a lo que es el laboratorio, la cuestión clínica, que es importante también tenerlo presente. ¿Ok? Ok. Entonces, lo que se le ha dado es definitivamente las cosas que deben sí tenerlos por seguridad, aprenderlo, ¿no? Y las otras, como le digo, lo van a leer 30 años más. ¿Ok? Ahí nos quedamos. Muchas gracias, doctor.